Dios le bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder estar con ustedes nuevamente a través, ¿verdad?, de estos medios. En este día vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, en el versículo 13 en adelante. La palabra de Dios nos dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hombres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque eres bueno y eres maravilloso. Para siempre es tu misericordia. Te pido, Señor, que nos dirija a través de tu palabra y nos muestre su voluntad sobre todas las cosas. En tus manos nos colocamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En este día queremos hablar ciertas cosas que acontecieron en el pasado, pero como que se repiten nuevamente. Y para eso podemos comenzar hablando sobre Moisés. Moisés nació en un momento difícil donde se le había encomendado a las parteras que todos los niños que nacieran murieran. De allí vemos, hermanos, que el Señor tomó cartas en el asunto. El niño Moisés nació y fue guiado hasta las manos de la hija de Faraón. Dios lo puso en las manos de la hija de Faraón y la Escritura dice que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en hechos. Allí en palacio tuvo 40 años preparándose, sabiendo, aprendiendo a moverse dentro de lo que era el reinado de Faraón. Pero luego vemos que es movido al desierto por 40 años más. Y allí el Señor lo prepara. Tuvo un aprendizaje de 80 años hasta que Jesús se le manifiesta. Porque ahí dice el ángel de Jehová, que es una teofanía. Entonces ahí vemos, hermanos, que el Señor le habla y le hace un llamado. Dios le hizo el llamado a Moisés y le encomienda una labor. ¿Cuál era la labor? Liderizar la liberación del pueblo de Israel. Y él lo lleva a cabo a través del respaldo de Dios, porque al que Dios llama, Dios respalda. Y él tenía el completo respaldo de Dios. Gloria al Señor. Entonces, vemos también, hermanos, que cuando Moisés se presenta a donde Faraón, lo primero que hace es mostrar una señal de que Dios estaba con él. Y todos sabemos el asunto de las serpientes, que cuando él lanza la serpiente, la vara que Dios le había dado, se convierte en serpiente. Los brujos también tiran su vara, se convierten en serpiente, pero la vara, ¿verdad?, de Moisés
la serpiente que se había convertido, pues se come a las otras dos serpientes de los hechiceros, mostrando el poder de Dios. Gloria al Señor. Ahora Él se manifiesta y se identifica con el pueblo. Y Él comienza a decir todas las cosas que Dios le había dicho. Ahora hay algo importante, que Dios comienza a confirmar el llamado de Moisés y a darle como mayor veracidad al pueblo de que él era el líder que Dios había escogido para liberarlos. Entonces vemos allí, hermanos, que comienzan los juicios contra Egipto. Y ahí podemos ver el juicio cuando se convierte el agua en sangre. Luego vemos las plagas de las ranas. Luego vemos las plagas de los piojos, las moscas. Imagínense, todo eso era algo increíble. Ranas por todos lados, piojos que la gente no aguantaba, las moscas, ustedes saben los molestos que son moscas. Imagínense un juicio de moscas si las moscas uno no lo puede aguantar. Pero no solamente eso, sino también vino la plaga también del juicio de que todo el ganado se vino a morir. Gloria al Señor. Y después vinieron lo que fueron las úlceras que se creaban por el salpuido que le vino al pueblo. Luego el granizo que cayó, ¿verdad? El fuego que comenzó a acabar con todo. Después vino las langostas que se comían todos los cultivos, todo lo que había dejado el granizo, todo se lo comió, todo. O sea, era una cosa terrible. Egipto estaba pasando, pero no solamente Egipto estaba mirando, sino que el pueblo de Dios estaba mirando la mano de Dios. O sea, que se estaba confirmando su palabra. La palabra que Dios le había dado a Moisés, ellos veían la confirmación de lo que él decía a través de los juicios, los milagros que Dios estaba haciendo. Cosas tremendas. Al principio los hechiceros pudieron hacer algunas, pero ya cuando la cosa se fue se puso más difícil, ya ellos no pudieron hacer nada. Gloria al Señor. Hasta que después de la plaga de las langostas vino las tinieblas. Yo no sé ustedes, hermanos, pero un día que no haya luz en la casa, un instante la gente se vuelve loca. Imagínense tinieblas, la oscuridad y nadie se puede ver. 3 días llevaban. Y después ya yo creo que el pueblo había visto tantas cosas, porque eso era visible a todos ellos, todos lo veían, todos participaban. Pero después viene lo que es la última y significativa, donde ya el pueblo de Israel estaba identificado con todas las instrucciones que Moisés le daba. Y entonces el Señor preparó lo que se llama la Pascua, donde tenían que tomar a un cordero y sacrificarlo y tomar la sangre del cordero y entonces pintarla en el dintel y en las bases de la puerta. Porque el juicio era de que todo primogénito, amén, iba a morir. La muerte de los primogénitos en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Gloria al Señor. Todos los primogénitos tenían que morir. Solamente aquellos que el ángel veía la sangre del cordero. Entonces él pasaba delante, y no tocaba y ni se metía en esos hogares. El cordero inmolado. Entonces vemos allí, hermanos, que ese es un tipo de que el pueblo de Dios recibió a Cristo, porque ellos hicieron todas las cosas. Ahora vemos allí, hermanos, que a través de todas esas confirmaciones el pueblo está identificado. Gloria al Señor. Salen de Egipto
llegan al Mar Rojo, entonces Dios, en un momento de crisis, porque venía ya Faraón con todo su ejército a tomarlos, y por el otro lado estaba el Mar Rojo, Moisés se acerca a Dios y Dios le dice, levanta la vara. La vara, que es un tipo de Jesucristo. Amén. Porque la vara era de almendro, y el almendro es el primer árbol que florece en la primavera. Primero, tipo de Jesucristo. Levanta todo a través de Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasa? El pueblo pasa a través, ¿verdad? Es un camino seco que Dios le abre a través del Mar Rojo. Y es un tipo de que todos ellos fueron bautizados en el Señor. Gloria al Señor. Pero no solamente ellos pudieron ver ese gran milagro que Dios hizo, porque Dios les abrió camino donde no había camino, les solucionó su problema, sino que también estuvo con ellos, con la columna de nube y la columna de fuego, que los protegía del sol y de todos lados, y de noche de las fieras y de todo, y le daba luz y los guiaba. Y también vemos, hermanos, gloria al Señor, que había una roca que le proveía del agua. Y no solamente eso, todos los días tenían el sustento, el maná bajaba y tenía todos los nutrientes necesarios para que ellos pudieran vivir saludablemente. Y cuando desearon comer carne, Dios les dio las codornices. Gloria al Señor. No se le gastaba la ropa ni los calzados, nada. Dios suplía todo. Todo lo hacía. Todo. Gloria al Señor. Pero había algo en ese pueblo. Iban caminando por el desierto. Dios suplía todo, Dios hacía todo, Dios se manifestaba en todo. En el capítulo 19 Dios habla a Moisés y se constituyen como nación. Gloria al Señor. Y es interesante porque en ese capítulo 19, cuando Dios le está hablando a Moisés, dice la Escritura que cuando llegaron delante del monte, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Gloria a Dios, mire lo que estaba diciendo el Señor. Aleluya, los propósitos de Dios que tenía para con ese pueblo. Por ese pueblo era un pueblo, aleluya, murmurador. No dejaban de murmurar. Aleluya, Dios tenía que tener mucha paciencia con este pueblo. Entonces, vemos allí, hermanos, que ellos fueron desobedientes a los mandamientos de Dios. Cuando uno mira todo esto y ve todo lo que ha hecho Dios, todas las manifestaciones, todo, y llega un momento en que el punto que Dios dice, bueno, voy a entrarlos a la tierra prometida, donde, la tierra que fluye leche y miel. Y allí manda a 10 espías para que vayan a reconocer la tierra. Cuando esos 10 espías regresan hasta con fruto. Ellos pudieron ver que lo que decía Dios era cierto. La tierra fluía leche y miel. Y Él estaba con ellos. Dios se la había dado a ellos. Pero ellos tenían un espíritu de incredulidad. Y el espíritu de incredulidad es algo terrible delante de Dios. Tenían un espíritu de esclavitud. Ellos habían salido de la esclavitud, pero ese espíritu de esclavitud lo tenían ellos, no lo habían dejado. Gloria al Señor. Habían sido liberados, pero ellos no habían dejado la esclavitud. Gloria al Señor. Entonces murmuraron contra Jehová.
y añoraron Egipto. Mire eso. Murmuraron contra Jehová, añoraron Egipto. No habían dejado a Egipto en sus corazones. Gloria al Señor. Entonces, era gente que no le habían dado el valor de todo lo que Dios había hecho por ellos. Gente que eran rebeldes. Gloria al Señor. Y no eran obedientes a Dios. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Tremendo, hermanos. No le creyeron a Dios con todas las señales que Él había hecho en medio de ellos. Entonces, el Señor también le dijo, porque todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Ya Dios le tenía contadas las veces que habían tentado a Dios, que se habían levantado contra Dios. Cosa terrible, terrible, hermanos. Entonces viene el juicio. Viene el juicio. Entonces dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados, según toda vuestra cuenta de 20 años para arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. ¿Qué hizo Dios? De 20 años para arriba, ninguno va a entrar en la tierra prometida. Ahora, la historia se repite, hermanos. Y yo me pongo a pensar de todo lo que está aconteciendo ahora. Todo lo que está aconteciendo. Y Dios ha levantado un pueblo. Dios levantó a Jesucristo como el líder del pueblo de Dios. Y hizo maravillas. Cuando Él llegó, hizo milagros tremendos. Cuando usted lee los evangelios, los 4 evangelios, léase los evangelios, amados. Léalos. Y usted se va a dar cuenta todas las maravillas que hizo Jesucristo, confirmando continuamente la palabra a través de los milagros, la manifestación de poder. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y la gente, cuando usted lee el libro de los evangelios y pasa al libro de los hechos, entonces ve lo que es el cumplimiento de su trabajo. Ya entonces los apóstoles ya son otra cosa. ¿Por qué? Porque recibieron, dice la Escritura, primero, cuando Jesucristo sopló sobre ellos el Espíritu Santo, tipo de haber recibido a Cristo como su Salvador, y luego les envió y le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fueron bautizados en Pentecostés. De allí se transformó todo se transformó. Pero nosotros vemos allí, hermanos, que Dios se ha manifestado. Gloria al Señor. Y vemos allí que uno comienza a mirar todos los acontecimientos y todo lo que está pasando. Y uno dice, está pasando ya, Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Entonces vemos allí, amados, que leyendo en el Evangelio según San Mateo, dice el Señor, y sentándose ellos en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dios, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y pestilencia y terremotos en muchos lugares, y todo esto será principio de dolores. Y yo quiero decirle, hermano, que hay una realidad hoy. Ya Israel regresó a su tierra. Era una señal
importantísima que se tenía que realizar. De todos los países, de todas las naciones, regresó, el pueblo de Dios regresó. Israel se constituyó como nación en el 48. Pero todo esto que está diciendo el Señor en Mateo 24, que es el periódico del cristiano, nos dice que se levantarían nación contra nación. Y eso usted lo está viendo, hermano. Usted ve las naciones cómo se están levantando inclusive contra Israel. Irán, todos esos países, hermanos, son enemigos de Israel. China, todos, la Unión Soviética, el mercado común europeo, los árabes, todos son enemigos, están rodeando a Israel. Y entonces dice la Escritura, y habrá hambre y pestilencia, pues ahora estamos viviendo una pestilencia terrible, que está afectando todo el mundo, no un solo país, a todos nos tiene metidos en las casas, buscando la seguridad para que no nos enfermamos. Gloria al Señor. Y también vemos, hermanos, terremotos. No hace mucho, 15 volcanes hicieron erupción a la vez. Esto es algo increíble y está sucediendo. Y todos los días usted ve alguna cosa nueva. Estamos en principio de dolores. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué significa eso? Que estamos a la puerta de que Cristo venga a buscar su iglesia. Porque todas estas cosas que está diciendo la Escritura en el libro de Apocalipsis pasarán después de que la iglesia se haya levantado. Gloria al Señor. Entonces, uno tiene que mirar. Uno tiene que mirar. Ahora, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, que fue liderizada por Josué, entonces el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Amén. Para entrar a la tierra prometida, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Y tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Si usted no cree a Dios, no está haciendo nada. Lamentablemente la iglesia en este tiempo está viviendo como en los tiempos aquellos de los hermanos en el desierto, viviendo en pecado. Hay muchos hermanos dentro de las iglesias que están viviendo en pecado. Hay muchos hermanos que están viviendo en adulterio, en fornicaciones, en hechicerías, en borracheras. Gente, hermano, que usted se asustaría de las cosas que están pasando dentro de la iglesia. ¿Y qué de los que están fuera de la iglesia? Esto es una debacle. Pero Dios tiene todo bajo su control. Ahora Dios le dice al pueblo: si tú tienes el espíritu ese de esclavitud, te vas a quedar. No vas a entrar. Pero si tú tienes otro espíritu, amén, gloria al Señor, entonces vas a poder entrar a la tierra prometida. ¿Cómo se puede entrar? Pues hay que tener fe. Fe en el Señor. La Escritura dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración o convicción de lo que no se ve. Para tener fe, tú tienes que tener algo que se espera. Gloria al Señor. La convicción de lo que se espera. Tienes que tener esperanza, tienes que esperar en algo, tienes que tener una meta. Tú tienes que tener fe. Fe viene a ser, gloria al Señor, como un puente, como un camino. El camino a donde se tienes que montar para poder llegar a la meta, para poder llegar a la patria celestial,
para estar con Jesucristo por la eternidad. Esa fe, gloria al Señor, es la que nosotros tenemos que tener. Tenemos que creerle a Dios. Hay mucha gente que está en la iglesia y no creen. Están viviendo una vida de religiosidad. Escuchan la palabra, pero ellos no la tienen en sus corazones. Saben las escrituras, las tienen en el intelecto, pero la escritura no está en ellos. Y la escritura es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, dice la escritura. Gloria al Señor. Así que si nosotros queremos ir y pasar ese otro punto, esa posición hacia la tierra prometida, a irnos con Jesucristo cuando suene la final trompeta, usted tiene que tener fe. Si no tiene fe, porque la escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que no tiene fe no agrada a Dios. Gloria al Señor. Pero adicional de la fe, usted tiene que tener y vivir en santidad. El libro de Hebreos dice: seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cuando usted habla de santidad, quiere decir que usted se ha apartado para Dios. Gloria al Señor. Esto nos habla a nosotros de un verdadero arrepentimiento. Aleluya. Un verdadero arrepentimiento. El pueblo tiene que arrepentirse. Se tiene que predicar contra el pecado. Ahora se está predicando mucho de la prosperidad, y si tú siembras esto te va a pasar esto. No, hermanos, eso no te va a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es que te arrepientas de tu pecado y hagas la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Entonces, santo es el Señor, que en este tiempo estamos viendo cosas terribles, terribles. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces vemos hoy, hermanos, que las iglesias que están llenas de pecado. Hombres de Dios que se han levantado y que, mire, Dios le ha revelado y le ha hablado a través de sueños y visiones, y he escuchado gente de Dios que Dios está hablando del pecado en la iglesia. El Espíritu Santo está hablando. Yo soy un poco escéptico en algunas cosas, pero cuando yo veo a un hombre de Dios que tiene fruto y conozco su trayectoria y habla de estas cosas, entonces uno tiene que meditarlas, porque realmente el escenario ya está preparado y Dios quiere que todos seamos salvos. Mientras estemos vivos y estemos aquí, tenemos oportunidad de irnos con el Señor a la final trompeta. Gloria al Señor. Entonces vemos ahora mismo hombres que se llaman pastores y no han sido llamados por Dios, que no cumplen con los requisitos que Dios tiene en su palabra, como en el libro de Timoteo, capítulo 3. No cumplen y se han metido a ser pastores, disque pastores, porque no lo son. Y entonces vemos testimonios horribles que se están dando en el día de hoy. Aleluya. Cuando ven que viene algo malo, salen huyendo, nada más dejan el plumero, porque no han sido llamados, no son verdaderos hombres de Dios. También se ha levantado un montón de profetas falsos, que nada más dicen lo que la gente quiere escuchar. Gloria al Señor. Como esos 400 Baales. Pero cuando la gente, aleluya, le toca escuchar al verdadero profeta, no lo quieren escuchar, porque no le va a profetizar lo que ellos quieren oír.
sino que le van a profetizar lo que Dios dice. Gloria al Señor. Pero yo quiero decirle que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Agárrese allí, hermano. Toda profecía hay que examinarla. No porque la dijo fulano acá, ya hay que agarrarla. No, hay que examinarla. La misma palabra de Dios lo dice. Gloria al Señor. Aleluya. Y el pueblo de Dios debe tener esa lámina en la frente como sacerdotes. Santidad a Jehová. Que la gente pueda mirar su testimonio limpio, su caminar, su hablar, su vestir. Porque la santidad viene primero de adentro y hacia afuera. Mucha gente dice que nada más la santidad es por dentro. No, amado. De la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, todo lo que está allá adentro se manifiesta afuera. Y usted tiene que ser santo en espíritu, alma y cuerpo. Y ya no se puede estar en esas iglesias, gloria al Señor, donde usted ve, hermanos, que está la lascivia bailando por allí, porque hay personas que visten indecorosamente, que van a la iglesia a otra cosa. La casa de Dios es para adorar a Dios, para buscar a Dios en espíritu y en verdad. A tales adoradores Él busca que le adoren. Gloria al Señor. Y también el pueblo de Dios debe tener amor, porque Dios es amor. Porque mucha gente se va por la santidad y siempre se va a algún extremo. Pero la esencia de todo está en Jesucristo. Jesucristo es amor. Dios es amor. Gloria al Señor. Y el mismo Señor dijo, el que me ama mi palabra guardará. Gloria al Señor. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto nos habla también de obediencia a su palabra. Hay que obedecer la palabra de Dios. Es mejor obedecer que los sacrificios. Amado, de nada te sirve ayunar y orar un montón si no eres obediente a la palabra de Dios. Ahora, si eres obediente, entonces está bien ayunar y orar. Gloria al Señor. Debemos ser obedientes a Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Entonces, amados, el amor de Dios nos lleva a ser hacedores de la palabra, a tener una relación directa con Dios. Y en esa relación directa con Dios, que vas comiendo palabra, el Espíritu de Dios se va revelando y te va dando el rema. Y comienzas a vivir una vida llena, dirigida por el Espíritu Santo. Porque los que son dirigidos por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Aleluya. Entonces, usted verá, amados, que comenzarán a manifestarse las cosas que Dios quiere en su iglesia. Comenzará a confirmar su palabra con los milagros. Porque yo quiero decirle que van a venir milagros. Y ya están sucediendo milagros. En una iglesia donde se viva la santidad, se viva la obediencia, se busque a Dios en espíritu y en verdad, donde se ayuna, donde se ora, se busca a Dios, se lee su palabra, se vive la palabra. Entonces Dios hace maravillas. Entonces usted verá que el pastor ora por un enfermo y es sanado. Nosotros hemos visto enfermos sanados de cáncer. Hemos visto enfermos sanados de diferentes enfermedades, de situaciones que Dios ha puesto su mano, de gente liberada, endemoniada, que Dios ha liberado. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, aleluya, está en ese lugar y respalda a aquellos que se guardan y respalda a través de los milagros la palabra que se predica. Por eso yo quiero decirle, hermanos, que va a venir un momento, un tiempo de Dios, donde van a haber hombres valientes que van a comenzar a predicar en contra del pecado.
Yo sé que hay bastantes hermanos, muchos hermanos, pero ahora va a crecer esto. Porque al cielo se van los que se han arrepentido, los que han aceptado a Cristo como su Salvador, que la sangre del Cordero lo ha lavado, que están dispuestos a servir a Dios, no viendo el dinero, amados, sino servir a Dios porque aman a Dios, porque tienen primero a Dios, porque están dispuestos a servirle a Él. Son sus ejércitos, son sus soldados, que si tienen que poner ellos dinero de su bolsillo, lo ponen, pero para que la obra de Dios siga. Hay hombres de Dios así en este tiempo. Y le doy gracias a Dios porque Dios lo ha permitido así. Pero yo quiero decirte, amado, la gloria de Dios se va a manifestar con poder. Porque la palabra se cumple. La palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y usted va a comenzar a ver milagros tremendos, donde muertos van a resucitar con mayor frecuencia, porque ya han resucitado, pero van a resucitar con mayor frecuencia. Enfermos van a ser sanados. Milagros de la naturaleza van a suceder, porque hay gente que va a creer. Cree, ten fe, y Dios lo va a hacer. Por eso en este día te invito, aleluya, si tú tienes en tu corazón elevarte con Cristo en ese momento donde suene la final trompeta, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedemos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos levantados a la presencia del que vive. Aleluya. Él prometió que vendría y yo lo estoy esperando. Si tú quieres llegar a ese momento y quieres arrepentirte de todos tus pecados, te invito a esta oración que voy a hacer. Padre, en el nombre de Jesucristo, estoy en tu presencia para adorarte, para glorificarte, para bendecirte, para darte gracias por todo lo que haces. Te pido, mi Dios, que tengas misericordia de tu pueblo, que bendigas a esos hombres y mujeres de Dios que predican contra el pecado. Señor, bendícelos, llénalos de tu presencia, úsalos con poder. Y si hay algún hermano que te ha fallado o alguno que no te ha conocido, pero que en este día quiere recibirte a ti como tu Salvador personal, mi Dios, te pido que tengas misericordia. Y en este momento, si te quieres reconciliar con Dios y quieres recibir a Cristo como tu Salvador, repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia, reconociendo que soy un pecador y que necesito, Señor, que me perdones de todos mis pecados, me limpies con tu sangre preciosa, me hagas un hijo tuyo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy te serviré, te acepto como mi Salvador. Aleluya, como mi ayudador, como mi todo, aleluya, porque sin ti no puedo hacer nada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús me coloco en tus manos. Ahora yo voy a orar por ustedes. Padre, bendice a aquel que ha dado el paso. Yo te pido que lo levantes, que él pueda tener una experiencia personal contigo, que pongas ángeles alrededor de cada uno de ellos, que guardes su entrada y su salida, donde ellos estén, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesucristo. Bendice su hogar y su familia. Todo te lo pido para la gloria y la honra suya, Señor. Y te doy gracias por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.